Mauricio Rodas es exdirector de la Fundación Ethos y eso sorprendió. ¿A qué se dedica ahora entonces Mauricio si ya es exdirector de la Fundación Ethos? Muy buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar saludando a Quito por sus fiestas, a mi querida ciudad. En efecto, a pesar de que durante los últimos años yo ya pasaba buena parte de mi tiempo aquí en el Ecuador, he renunciado a la dirección de Fundación Ethos para volver a radicarme definitivamente en mi país por dos razones fundamentales. Estar con mi familia y que mi hijo, que está próximo a venir al mundo, nazca y viva en el Ecuador, y también conformar un gran movimiento ciudadano. Desde hace aproximadamente 3 meses me encuentro recorriendo el Ecuador, manteniendo encuentros ciudadanos en donde estamos planteando una nueva visión, el modelo de gobierno responsable como mecanismo para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y la idea es enriquecer esa visión con las propuestas que nos hacen los ciudadanos. Sí. Este movimiento será un canal, un conducto para que la voz ciudadana sea realmente tomada en cuenta en el Ecuador. ¿Es un lanzamiento a la política? Por el momento estamos enfocados en escuchar a la ciudadanía. Creemos que lo responsable para iniciar un proceso de transformación social como el que nosotros pretendemos es tomar en cuenta lo que la ciudadanía siente y piensa, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Más adelante, llegado el momento, tomaremos una decisión respecto a cualquier otro tipo de actividad. Bueno, en torno a lo que son gobiernos responsables, que es su especialidad y es como usted se ha dado a conocer, ¿qué piensa usted del informe presentado por la CEPAL? Son resultados absolutamente positivos, han sido muy destacados por el gobierno en los últimos días, pero ¿qué podemos decir de ellos? ¿A qué responde, por ejemplo, esta reducción de la pobreza? Pero en efecto, en ese informe de la CEPAL se señala que el Ecuador es de los países con mayor reducción de la pobreza, lo cual ha sido ampliamente difundido por el gobierno nacional. Eso es positivo y al respecto quisiera referirme más adelante. Pero quiero también señalar que a mí me ha llamado poderosamente la atención que en cambio no se diga nada respecto a otro aspecto fundamental que consta en el mismo informe de la CEPAL y que a mi juicio es muy preocupante, y es que el Ecuador es el país con el mayor incremento de la desigualdad en América Latina entre 2008 y 2010. Ecuador es el país con el mayor incremento de la desigualdad en América Latina. Yo tengo un gráfico tomado de la página 17 del informe de la CEPAL que quisiera mostrar, en donde justamente refleja la evolución del índice de Gini. El índice de Gini es lo que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en varios periodos. Refirámonos únicamente a las líneas naranjas, que son aquellas que hablan de la evolución de la desigualdad entre 2008 y 2010 en los diferentes países. Vemos que la inmensa mayoría de países tienen líneas naranjas negativas, inferiores a 0, lo que refleja que en esos países entre 2008 y 2010 la desigualdad se redujo, lo cual evidentemente es bueno. Hay solamente 3 excepciones: Ecuador, Paraguay y República Dominicana, en donde ocurrió lo contrario, es decir, la desigualdad se incrementó. Pero lo más preocupante es que el país en donde más se incrementó es precisamente el Ecuador. Janet, yo creo que... Un momento, Mauricio, ¿cuál es, cómo puede reducirse la pobreza y no reducirse la desigualdad? No se comprende eso, si nos puede explicar. Es perfectamente posible. Lo que ocurrió fue que las personas que viven en pobreza incrementaron sus niveles de ingreso, pero los ricos lo hicieron en una proporción mayor, por lo tanto la brecha se incrementó. Yo creo, Janet, que como país jamás podemos ser conformistas con nuestra realidad. Me preocupa que solamente queramos ver lo bueno y no lo malo, en lugar de reflexionar respecto a lo que estamos haciendo equivocadamente y corregirlo de manera urgente, sobre todo frente a un tema tan crítico y cuyo combate ha sido una de las banderas del actual gobierno como la desigualdad. Y ojo, estos datos no provienen del índice Ethos de pobreza que el gobierno ecuatoriano cuestionó, y por cierto, fue el único en América Latina que lo hizo, mientras otros reaccionaron de manera muy distinta. Estos datos son de la CEPAL. Del mismo informe de la CEPAL. Así es, organismo que yo supongo que el gobierno respeta y que yo también respeto y le tengo cariño porque de hecho trabajé ahí. Y no cualquier informe de la CEPAL, un informe de la CEPAL al que el presidente se refirió hace pocos días, cuyos datos citó. Por lo tanto, yo creo que el presidente cree en la solidez técnica de ese informe. Pues muy bien, ese informe
señala que el Ecuador es el país con el mayor incremento en la desigualdad de América Latina. ¿Eso es efecto de qué? Es decir, ¿qué tipo de políticas faltan o qué tipo de políticas se han aplicado que han fomentado esa, digamos, esa ampliación de la brecha entre ricos y pobres? Bueno, evidentemente requerimos mayor efectividad en el conjunto de políticas sociales y políticas económicas. La pobreza y la desigualdad se curan a través de una política social sólida en cantidad y en calidad, junto con una política económica que dinamice el aparato productivo y genere los empleos bien remunerados que se requieren en un país. Yo quisiera, Janet, si me lo permite, comentar ahora el tema de pobreza, porque en efecto el informe de la CEPAL habla de que el Ecuador es de los países con mayor reducción de la pobreza y eso evidentemente es positivo. 11,9% es un en los últimos 9 alto, ¿no? años, así es, no en los últimos 4, sino en los últimos 9. Y justamente a eso me quiero referir, porque yo creo que debemos ser siempre autocríticos para poder avanzar. Si bien la pobreza se ha reducido en los últimos años durante el actual gobierno, lo ha hecho a un ritmo mucho menor que en años anteriores. Y aquí tengo un gráfico también con base en los datos del informe de la CEPAL que refleja precisamente eso. Mientras entre 2004 y 2006 la variación promedio anual de la pobreza se redujo en 6.5% en el Ecuador y la indigencia se redujo en 12.5%, un rendimiento bastante aceptable, aquello se redujo lamentablemente. El ritmo de disminución de la pobreza disminuyó entre 2007 y 2010. La variación promedio anual de la pobreza en este último periodo fue del 1.7%, comparado con el 6.5% del periodo anterior, y la indigencia se incrementó en el Ecuador como promedio anual entre 2007 y 2010, subió en un 3%. Sabemos que el ritmo de reducción de la pobreza en estos últimos 4 años fue menor que en los años previos, a pesar, Janet, sí, de que en este periodo 2007-2010 tuvimos ingresos petroleros por 33.000 millones de dólares versus los 16.000 millones de dólares que obtuvimos entre 2004 y 2006. El gobierno ha explicado que esa reducción en la disminución de la pobreza o del ritmo de disminución de la pobreza obedece a que ya llegaron a unos niveles de pobreza que es mucho más difícil reducirlos, la pobreza sistémica que se llama, es decir, llegas a ese nivel y ya es mucho más difícil obtener resultados, pero pues se siguen obteniendo, eso es como lo ha explicado. Sí, pero eso es una verdad a medias, porque existen otros países que partiendo de niveles de pobreza inferiores a los del Ecuador, la han logrado reducir a una velocidad mayor que en nuestro país en el mismo periodo. Por ejemplo, Uruguay, Argentina, que partieron de niveles de pobreza muy inferiores a los del Ecuador. Aquí tengo esta gráfica que justamente refleja eso. La variación promedio anual de la pobreza entre 2007 y 2010. Fíjense, Uruguay redujo la pobreza en un 15%, la indigencia en casi un 21% en el mismo periodo. Argentina también lo hizo a un ritmo muy importante. Colombia, que también parte de niveles de pobreza inferiores a los del Ecuador, la logró reducir a mayor velocidad. Perú, partiendo de niveles similares de pobreza, la redujo a un nivel mayor que el Ecuador. Los únicos países que revierten esta tendencia en la gráfica que muestro son Ecuador y Venezuela, en donde los ritmos de reducción de pobreza son menores que en otros países e incluso vemos un incremento de la indigencia. Es decir, en otros países, por muy sistémica que sea la pobreza, se logró reducir a un mayor ritmo que en el Ecuador. Ahora, ¿qué podemos decir del gasto público? El gobierno ha destacado que el informe dice que Ecuador, siendo uno de los países que menos gasto público tiene, ha logrado un importante nivel de reducción de la pobreza. El gobierno lo ha atribuido a una calidad en el gasto. Mira, yo creo que así como se cuestiona lo malo, se debe reconocer lo bueno. Eso es parte de un ejercicio de madurez y moderación tan necesario en el Ecuador. Yo he venido reconociendo, por ejemplo, que el incremento del gasto social durante el actual gobierno es un acierto, porque lo es. Sin embargo, el mismo informe de la CEPAL señala que el Ecuador tiene uno de los menores gastos sociales por habitante en América Latina, lo cual, frente a la realidad de desigualdad que estamos viendo, y por supuesto, que mantenemos todavía altos niveles de pobreza, es preocupante. Yo creo que lo que se requiere es aumentar aún más el gasto social en cantidad y en calidad, para lo cual, por ejemplo, se deberían reducir otros rubros de gasto innecesario,
como el multimillonario aparato propagandístico que existe en el Ecuador, del cual los ecuatorianos no comen, no se educan, no se curan ni protegen su seguridad. Y el militar también, que ya se desglosó que el gasto militar supera el gasto de educación, el gasto de salud y al mismo, a muchos otros gastos que de vivienda, por ejemplo, que deberían ser prioritarios en un gobierno que promueve las políticas sociales. Otro tema señalado por el presidente de la República es que quiso destacar que en países como Ecuador, que no tienen TLC, se ha reducido la pobreza. Y dijo que en los países que tienen TLC, digamos, han tenido como un resultado adverso. Y eso no es cierto. Entre los 5 países que han disminuido la pobreza están Perú y Colombia, que tienen TLC. De hecho, Perú fue el país que más redujo la pobreza en América Latina y suscribió un TLC con los Estados Unidos y con otros países del mundo. Y Colombia está también entre los 5 países que mayor reducción de la pobreza muestra y asimismo ha firmado este tipo de tratados. Si me permite, Janet, yo quisiera señalar lo siguiente. Así como se cuestiona lo que está mal, creo que también se tiene que proponer alternativas de solución. Exactamente. Esa es la nueva visión que debemos impulsar en el Ecuador. Nosotros hemos venido planteando una serie de medidas para mejorar el combate a la pobreza y a la desigualdad, más aún ahora que el Ecuador es el país que mayor incremento de la misma registra en América Latina. Entre estas medidas está una reforma integral del bono de desarrollo humano para fortalecerlo y que en lugar de lo que es hoy, que es un esquema de eterna asistencia estatal que no cura, sino solamente alivia y de manera ligera la pobreza, lo convirtamos en una herramienta realmente efectiva para superar la misma, desarrollando capacidades ya no solamente en los hijos, sino también en los padres de las familias beneficiarias, para que más tarde puedan salir adelante en base a su propio esfuerzo, que es lo que ellos quieren, superando la pobreza y asegurando que sus hijos no la sufran en el futuro, tal como otros países han logrado con programas similares en la región. Yo creo que también es fundamental impulsar una nueva visión en el sentido de dejar atrás la confrontación, Janet. Quienes pertenecemos a una nueva generación, no de edad, sino de ideas. Estamos cansados de la misma confrontación de siempre y entendemos que la única manera de aplicar este tipo de medidas y otras es a través de grandes acuerdos nacionales a los que se llegue mediante el diálogo respetuoso y tolerante. Es importante aprender de los errores del pasado, pero también es urgente ya en el Ecuador dejar la permanente confrontación que vivimos entre el presente y el pasado para empezar a mirar al futuro. Y ese es el análisis y las propuestas, en este caso, del ciudadano Mauricio Rodas. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.